Y vamos a entrar de lleno en materia, ya que las hernias se presentan cuando una parte de un órgano interno o tejido sobresale a través de un área muscular muy débil. Quiero saludar esta mañana al doctor Augusto Ruiz, él es neurocirujano y bueno, pues tenemos el gusto y el honor de que nos dé la entrevista esta mañana. Doctor Augusto, muchas gracias, le agradecemos de antemano. Hola, buen día, saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Hablemos de este problema de la hernia de disco, que es, terriblemente dolorosa. Primero que nada, ¿qué es una hernia de disco y cómo se manifiesta, doctor? Ok, mira, en primer lugar, el disco intervertebral es una estructura que se encuentra entre los cuerpos vertebrales en la columna vertebral. El disco, cuando se hernia, quiere decir que se sale de su lugar, como bien ya lo comentaste. En el caso de la columna vertebral, pues se encuentran los nervios que van a las diferentes partes del cuerpo, y cuando una hernia de disco sucede, cuando el disco se sale de su lugar, pues comprime uno o varios nervios. Dependiendo de qué nervios sean los que se encuentren con compresión a consecuencia de la hernia, es la sintomatología que puede tener el paciente. Ejemplo, si tienes una hernia en la columna lumbar, sí. O sea, abajo, en la espalda baja, que comprime los nervios que van hacia la pierna derecha, pues tendrás un dolor tipo choque eléctrico, ardor, pérdida de la sensibilidad o pérdida de la fuerza hacia la pierna derecha. Si es hacia la pierna izquierda, pues esos síntomas serán hacia la pierna izquierda, o en el caso de hernias muy grandes que se llama extrusión discal, donde se sale prácticamente todo el disco, los síntomas pueden ser bilaterales a ambas piernas, ¿no? Claro. ¿También en el cuello, doctor, se puede tener una hernia? Sí, claro, también en la columna cervical. Las hernias más frecuentes son las lumbares y las cervicales. Las de columna torácica son muy raras. Y en el caso de la columna cervical, pues la sintomatología, si es una hernia que se va hacia el lado derecho, pues da síntomas principalmente hacia el hombro y brazo derecho. Y si es una hernia que se va hacia el lado izquierdo, da síntomas principalmente hacia el hombro y brazo izquierdo. Pero en la columna cervical tenemos la particularidad que si es una hernia que no se va hacia los lados, sino se va hacia el centro de la columna, esta hernia comprime la médula espinal y puede dar síntomas no solo en los brazos, sino también en las piernas, y son muy complejas de manejar. Y bueno, ¿cuáles son los principales síntomas, doctor? En el caso, los que comentamos, en el caso de una hernia lumbar, una hernia incipiente puede iniciar con un dolor lumbar simplemente, con extensión alguna de las dos piernas. Ese es el principal síntoma, ¿no? Adormecimiento también. Puede ser adormecimiento, dolor hacia la pierna, ardor, sensación como si tuvieran chile en la piel, el adormecimiento como cuando nos sentamos mal y tenemos la pierna dormida, sí. Y en algunos casos más donde la hernia está generando un compromiso neurológico más importante, puede ser un déficit motor, o sea, pérdida de la fuerza en la pierna, en una o ambas, en el caso de hernias lumbares, y en el caso de hernias cervicales, la sintomatología principal es hacia los brazos, ¿no? A menos que sea una hernia central que sí puede dar síntomas a todo el cuerpo. ¿Una hernia discal, doctor, se puede presentar a cualquier edad o generalmente en pacientes de determinada edad? Ok, mira, una hernia discal en en niños es extremadamente raro, jamás he visto una. Principalmente ya se da en adultos jóvenes, ¿no? La patología que es solamente la hernia discal es una patología principalmente de adultos jóvenes, ¿no? Digamos entre los 18, 40 años, 50 años. Es la patología donde es una hernia discal, que generalmente hay un mecanismo por el cual sucede. La persona regularmente ubica algo que hizo, por ejemplo, levantó una cubeta con ropa mojada y posterior a levantar esa cubeta empezó con dolor, claro. O al día siguiente inicia con dolor. Es como posterior a hacer algún gran esfuerzo físico donde levantan algo, se rompe el anillo del disco y a través de esa ruptura del anillo migra el núcleo y se produce la hernia. Es muy común, doctor, que les dé también a los deportistas, a las personas que cargan mucho peso, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, es bastante común, sobre todo si tienen una mala técnica para hacerlo, si son deportistas como aficionados, si no tienen una buena postura.
o buenas Una buena bases. postura o un buen entrenador, pues sí se pueden lastimar por levantar peso, ¿no? La principal forma en la que se lesionan la columna lumbar es al agacharse y levantar algo de piso, es del piso algo pesado, con una mala técnica. Pero incluso si es demasiado peso, con una buena técnica también se pueden lesionar, ¿no? Realmente no es recomendable agacharse y levantar cosas. No, 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 hay que tener mucho cuidado. Doctor, lo invito a usted y a nuestro público a ver la siguiente información acerca de la hernia de disco. Existen varios tipos de hernias, entre ellas la hernia discal, que ocurre cuando todo o parte de un disco de la columna es forzada a pasar a través de una parte debilitada del disco. Una hernia discal puede ocurrir en cualquier parte de la columna y es capaz de irritar un nervio cercano, mientras que según su ubicación puede provocar dolor, entumecimiento o debilidad en un brazo o una pierna. Aunque la mayoría de las hernias de disco ocurren en la espalda lumbar, también pueden ocurrir en el cuello. En cuanto a los síntomas, estos dependen de la ubicación del disco y de la posible presión que el disco ejerza sobre un nervio. Es por esta razón que las hernias de disco afectan un lado del cuerpo. De esta manera, que si tu hernia de disco se encuentra en la espalda lumbar, normalmente sentirás más dolor en los glúteos, el muslo y la pantorrilla, e incluso podrías sentir dolor en una parte del pie. Pero si tu hernia de disco se ubica en el cuello, normalmente sentirás más dolor en el hombro y en el brazo, especialmente si toses, estornudas o te colocas en determinadas posiciones. Otros síntomas de una hernia de disco pueden ser entumecimiento u hormigueo, que se irradia en la parte del cuerpo rodeada de los nervios afectados. Además, estos nervios tienden a debilitarse, por lo que podrías tropezar o tener dificultad para levantar y sostener las cosas. Si presentas alguno de estos síntomas, busca atención médica. Bueno, esta cápsula nos reitera todo lo que usted nos ha estado explicando, doctor. Yo quisiera preguntarle ahora, para determinar el tratamiento, el tipo de tratamiento que se le debe de dar al paciente, ¿se analiza de alguna manera, de manera individual, de forma individual el caso, o se da el mismo tratamiento para la hernia discal? Se analiza de forma individual el caso y bueno, aquí sí en tratamiento es importante recalcar, en la gran mayoría de los pacientes el inicio del tratamiento siempre es conservador, no es quirúrgico. La minoría de los pacientes requieren un tratamiento quirúrgico con una hernia de disco. El tratamiento conservador consiste en reposo, en medicamentos para aliviar el dolor y terapia física. La piedra angular del tratamiento conservador es la terapia física, que tiene que estar dada de forma adecuada por un fisioterapeuta que esté asesorado por un médico especialista en rehabilitación física. Los pacientes que son candidatos a tratamiento conservador son aquellos pacientes que su sintomatología principal es dolor, ardor o entumecimiento. Son los pacientes que son candidatos a tratamiento conservador. ¿Qué porcentaje de estos pacientes mejoran con tratamiento conservador? El 80%, ¿no? Y aquí es importante notar que no es que la hernia se quite, sino que se quita el dolor, ¿no? Se quitan las molestias. Entonces, si un paciente... ¿A qué se debe, doctor? ¿A qué se debe? Porque el nervio tiene la capacidad de acostumbrarse a ese nuevo ambiente donde está aplastado por la hernia. ¿Sí? En la mayor parte de las personas el nervio se acostumbra y deja de doler y deja de molestar. Entonces, si el paciente que tiene una hernia y toma tratamiento conservador y tiene 80% de posibilidades de que se le quite el dolor, ¿se le quita el dolor? ¿Requiere cirugía? No, ya no requiere cirugía, ¿no? La cirugía está reservada para aquel 20% de pacientes que, a pesar de llevar un tratamiento conservador adecuado, continúan con dolor y evidentemente tienen una hernia. Ese es un grupo de pacientes. Y el otro grupo de pacientes es muy importante mencionarlo, son pacientes que requieren cirugía de inicio. ¿Cuáles son? Aquellos que tienen déficit neurológico. Ejemplo, pierden la movilidad de un pie, de una pierna, no responde la pierna. Si a estos pacientes se dilata el tratamiento quirúrgico para hacer la descompresión del nervio, probablemente no vuelvan a recuperar esa función neurológica perdida. Entonces, tenemos dos grupos, pacientes que van a tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. La mayoría de los pacientes requieren tratamiento conservador, la mayoría de los pacientes salen adelante con tratamiento conservador y no requieren cirugía, ¿no? Muy bien, y bueno, por supuesto que hay muchos riesgos ante una cirugía, ¿no? Doctor, también eso se le advierte al paciente.
Pues mira, en general los riesgos, pues tanto así como decir que realmente hay muchos riesgos, no, realmente en las manos adecuadas son cirugías bastante seguras, pero debe ser en manos adecuadas, ¿no? No cualquiera puede dedicarse a la cirugía de columna. Para que el paciente sepa que está en las manos adecuadas, el especialista que tiene que estar visitando puede ser neurocirujano u ortopedista, cualquiera de los dos, pero muy importante, tiene que haber hecho un posgrado en cirugía de columna. Si este es una persona que es neurocirujano u ortopedista y no tiene un posgrado de alta especialidad en columna vertebral, no es la persona adecuada. Entonces, cuando estamos visitando personas que no son las adecuadas, pues es cuando llegan o pueden suceder las situaciones anómalas, ¿no? Pero en general, un paciente que está bien indicada la cirugía, que está hecho por un experto en columna vertebral, la evolución y pronóstico es muy buena, ¿no? Ahora, y obviamente hay de hernias a hernias. Hay pacientes que si solamente es una hernia con compresión hacia un nervio, con dolor hacia una sola pierna, realmente la cirugía no es tan compleja, la evolución es muy satisfactoria, pero si tienes un paciente con compresión de la médula cervical, que está en silla de ruedas por pérdida de fuerza en piernas, etcétera, pues entonces el panorama tal vez sea un poco diferente en cuanto a las expectativas de mejoría, ¿no? Claro, qué bueno que hace hincapié en esto de la especialidad, doctor, para que las personas, que padezcan y que tengan estos síntomas, pues se atiendan con los médicos adecuados, ¿no? Con personas que realmente estén capacitadas y preparadas para atender la columna vertebral. Es sumamente, no peligrosa, por así decirlo, delicada, ¿no? La persona adecuada, ¿no? Aquí el gran problema en la columna vertebral es que tanto neurocirujanos u ortopedistas pueden operar pacientes de columna vertebral sin necesidad de tener el posgrado de la alta especialidad en columna. Entonces aquí el detalle está en ver que su especialista tenga el posgrado, ¿no? Número uno. Y número dos, tal vez si te ofrecen una cirugía de inicio no sea la mejor decisión, ¿no? Realmente la mayoría de los pacientes salen adelante con tratamiento conservador. La mayoría de los pacientes que llegan a mi consultorio no los opero, solo opero a una minoría que son los que no mejoran con tratamiento conservador o aquellos pacientes que tienen un déficit neurológico, ¿no? De acuerdo. Siempre es bueno escuchar un par de opiniones médicas también. Sí, claro, si te ofrecen un tratamiento, aquí también lo otro importante, no son cirugías de urgencia las cirugías de columna en términos generales, ¿no? Entonces, al no ser una cirugía de urgencia, es una cirugía electiva, el paciente bien puede tomar una segunda opinión, ¿no? De acuerdo. ¿No? El paciente que no debe dilatar su opinión es ese paciente que sí está perdiendo fuerza en brazos y piernas y tiene que tomar una decisión pronto. Si tarda en tomarse una decisión, se puede arrepentir. De acuerdo, doctor, le agradecemos mucho toda la información que nos ha proporcionado esta mañana y bueno, pues le reitero que después lo invitamos a que venga aquí al estudio, ya que termine la contingencia. Lo invitamos aquí. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Buen día.